Hoy vamos a ver el estudio de la base de cráneo. Específicamente en este capítulo lo que vamos a recordar es la configuración interna de la base de cráneo y al mismo tiempo vamos a recordar cuáles son los orificios o agujeros o fisuras que se encuentran en cada una de las porciones de la base de cráneo. Fundamentalmente, estos orificios o agujeros de la base de cráneo tienen como finalidad comunicar el endocráneo con otras regiones de la cara, inclusive con regiones que son bastante profundas, como es la región infratemporal y como es la fosa ptericopalatina. No solamente comunican con esas dos fosas, sino que van a estar en realidad comunicando con muchas otras estructuras que se van a encontrar por exocráneo. Del mismo modo, existen algunos agujeros que, si bien presentan un orificio a nivel endocraneal, finalmente no van a presentar un orificio salida a nivel de exocráneo. Desde el punto de vista de la morfología de la base de cráneo, es importante recordar que esta base de cráneo presenta una osificación endocondral, vale decir, previo a su paso a tejido óseo, tiene un pequeño paso por tejido cartilaginoso y luego, evidentemente, se modifica el patrón de expresión y eso también conlleva una modificación en la secreción proteica y finalmente es una secreción proteica compatible con tejido óseo y eso hace que, en definitiva, presente una osificación de tipo endocondral o indirecta, a diferencia de los huesos de la cara y a diferencia de los huesos de la calvaria. La base de cráneo está constituida por tres fosas. Una fosa anterior, cuyo límite posterior corresponde al borde más inferior y posterior del ala menor del esfenoides, y su continuación a nivel de limbo esfenoidal y finalmente con respecto al ala del esfenoides del lado contrario, y va a presentar como un límite anterior aproximadamente la proyección de la base de cráneo hasta el punto nacio. Desde ahí hacia este punto es donde nosotros vamos a encontrar la base craneal anterior. Fundamentalmente en esta base está constituida por tres grandes huesos. Uno es el hueso frontal con su porción orbitaria, que evidentemente va a presentar una elevación a este nivel porque vamos a estar tocando, como yo estoy viendo aquí en este punto, al techo de la órbita. En la línea media, un hueso que ayuda a conformar gran cantidad de cavidades comunes en cara y cráneo, que corresponde al etmoides. Es un hueso que se encuentra perforado en su porción superior. Esta es la lámina cribosa del etmoides y evidentemente me va a permitir comunicar la base craneal anterior con el techo de la cavidad nasal. En su porción media y proyectándose como una estructura voluminosa, ¿cierto? Terminando en una pequeña cresta y de un hueso relativamente compacto, nosotros vamos a encontrar el proceso Christagatti, ¿sí? En el sector más anterior y formando parte de esta misma base craneal anterior, vamos a encontrar algunos pequeños cavidades, ¿cierto? Y estas cavidades en definitiva son cavidades que forman parte de el hueso frontal, que es un hueso neumático. Por lo tanto, en gran cantidad de imágenes y tomografías que nosotros podamos estudiar de la base craneal anterior, es posible encontrar, ¿cierto?, estas pequeñas cavidades al interior del hueso frontal. Estas cavidades son hueso frontal y en definitiva se deben a que existe una separación progresiva de ambas tablas y en definitiva bajo algunos estudios dicen que el estímulo que permite la formación del seno frontal se debe fundamentalmente al estímulo masticatorio. En el sector posterior de esta base craneal anterior, y es correspondiendo al hueso que me va a dar el límite de esta base craneal posterior, me voy a encontrar con el hueso esfenoides, ¿sí? Específicamente con la proyección, ¿cierto?, más anterior del cuerpo por su cara superior y específicamente hacia los sectores laterales con las alas menores del esfenoides. Aquí estoy tocando el ala menor del lado izquierdo y aquí estoy tocando el ala menor del lado derecho, ¿sí? Fíjense lo interesante que esta ala menor, en definitiva, articula tanto con el hueso frontal y que en el borde posterior se encuentra libre. Y se encuentra libre porque ayuda a conformar en relación al ala mayor que se encuentra a ese nivel, otra pequeña cavidad, otra pequeña fisura que es la llamada fisura orbitaria superior, que en este momento la voy a tocar ahí estoy metiendo parte del alfiler. Eso es la fisura orbitaria superior
que en definitiva forma parte o está siendo conformada tanto por el ala menor como por el ala mayor del esfenoides. En su zona media, el esfenoides presenta una zona cuadrilátera, más bien plana, lísera, ¿cierto? Llamada yugo esfenoidal, y ese yugo esfenoidal va a estar delimitando hacia el sector posterior con una pequeña cresta que es el llamado limbo esfenoidal. Bajo ese limbo esfenoidal yo me voy a encontrar, ¿cierto?, con el surco prequiasmático, y fíjense cómo este surco prequiasmático en definitiva termina en ambos sectores en un pequeño orificio. Ese es el canal óptico. Por lo tanto, y en estricto rigor, este canal óptico no forma parte de la base craneal anterior, sino que va a corresponder a los orificios más anteriores de la base craneal media en la porción media de la base craneal, ¿sí? Por lo tanto, si a uno le preguntan cuáles son, o si uno pudiera establecer cuáles son los orificios que se pueden encontrar a nivel de la base craneal anterior, uno debería decir los orificios, ¿cierto?, que se encuentran en la lámina a nivel del esfenoide, ¿cierto?, con su porción perforada, ¿cierto?, y en el sector más anterior, ¿cierto?, un pequeño agujero que es una zona donde se va a estar introduciendo parte de la meninge, ¿cierto?, que corresponde al foramen ciego, por anterior a el proceso cristal. Entonces, lámina grigosa del etmoides y el foramen ciego por anterior al proceso cristal. En base craneal media, que va a presentar como límite anterior nuevamente el borde más inferior y lateral del ala menor del esfenoides, y como borde posterior la porción más más superior de la porción petrosa del hueso temporal. Ese es el límite posterior, ¿cierto? Y terminando en la zona media a nivel de la lámina cuadrilátera del esfenoides, es la zona donde vamos a encontrar el límite posterior de la base craneal media. ¿Cuáles son los orificios que se pueden ubicar en la base craneal media? Muy simple. En esta base craneal media nosotros vamos a poder ubicar, primero, el canal óptico. Por ahí va a estar pasando el nervio óptico. Segundo, entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, la fisura orbitaria superior, que la estoy identificando en ese lugar, ¿sí? Por ahí va a estar atravesando estructuras desde la base craneal media hacia la órbita, específicamente el nervio 3, el 4, el primer ramo del nervio 5 y finalmente el nervio 6. Se distribuyen posteriormente hacia la órbita, permitiendo la inervación de la musculatura extraorbitaria del ojo y dando también inervación sensitiva al territorio. El siguiente orificio a nivel de la base craneal media corresponde al foramen redondo. Es un agujero que se ubica plenamente a nivel del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Al igual que el agujero que se encuentra inmediatamente hacia posterior y lateral, pero que presenta una morfología ovalada. Este corresponde al foramen oval o agujero oval. Por el foramen redondo, por ahí va a estar atravesando el segundo ramo del nervio quinto, que corresponde al nervio trigémino y específicamente al nervio maxilar. Ese nervio se dirigirá específicamente hacia la fosa pterigopalatina. Por lo tanto, el foramen redondo lo que permite es comunicar la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina. De hecho, si yo coloco el estilete a ese nivel y giro el cráneo lentamente para que no tengamos problemas con la cámara, ahí se puede ver el estilete en la porción más superior de la fosa pterigopalatina, ¿sí? Por lo tanto, ahí queda claro y queda demostrado cómo el agujero redondo comunica con fosa pterigopalatina. ¿Qué otro agujero habíamos dicho? Agujero oval. Pero el agujero oval va a estar atravesando también. Es un orificio que queda exclusivamente en el hueso esfenoides y va a permitir la comunicación de la base craneal media con la región infratemporal. ¿Qué estructura atraviesa ese nivel? Fundamentalmente el nervio 3 del quinto nervio craneal, que corresponde al nervio mandibular. Por lo tanto, el nervio mandibular atraviesa por el agujero oval e inmediatamente se va a posicionar a nivel de la región infratemporal, como se puede ver en la imagen en el video.
Esa es la disposición que presenta el agujero oval. Finalmente, y todavía ubicado en la misma fosa craneal media y en la misma ala mayor del esfenoides, me voy a encontrar con otro orificio que corresponde al foramen espinoso. Este foramen espinoso, en definitiva, también comunica con la región infratemporal y por ahí va a estar dando paso o permite el paso de la arteria meningia media, que es una rama colateral de la arteria maxilar. ¿Por qué se llama espinoso? En definitiva se llama espinoso porque está vecino, fíjense, yo voy a dar la vuelta acá, está vecino a otra estructura importante a nivel de la base del cráneo, pero ya por nivel exocraneal, que recibe el nombre de espina del esfenoides, que es esa que se ubica acá, y que en definitiva esta es una zona de importancia desde el punto de vista articular, porque es una zona donde se inserta la cápsula de la articulación temporomandibular, específicamente a ese nivel. Zona de inserción medial, entonces, de la cápsula de la ATM. Volvamos hacia nuestra fosa craneal media. Y claro, cuando yo observo un cráneo seco, se pueden ver algunas estructuras que en la persona viva habitualmente no se encuentran así, como es el caso, por ejemplo, de este agujero, que es el agujero rasgado. Habitualmente se encuentra tapizado por una membrana, pero en el cráneo seco sí se puede observar aquí, y en el vivo esa membrana impide, ¿cierto?, que exista una comunicación con las estructuras exocraneales, permitiendo el paso de algunas estructuras nerviosas fundamentalmente derivadas de los nervios petrosos. Entonces, en resumen, fosa craneal media, límite anterior a la menor del esfenoides, límite posterior, el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, agujeros óptico, fisura orbitaria superior, redondo, oval, espinoso y el agujero rasgado. ¿Sí? Claro, siempre van a existir otros pequeños orificios que están ubicados en la porción más superior, pero para este nivel y por la calidad de la imagen no se pueden observar y no los vamos a tocar en este temático. Son fundamentalmente los agujeros petrosos que se ubican en la cara superior de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Sí? Esos serían otros pequeños agujeros que también podríamos ubicar a nivel de la fosa craneal media. Por lo tanto, si a mí me dicen cuáles son los huesos que conforman la fosa craneal media, yo debiera responder esfenoides, ¿sí?, tanto con su cuerpo, con su ala mayor, y al mismo tiempo yo debiera responder por el hueso temporal, que ayuda a conformar parte de esta fosa craneal media, tanto con su porción escamosa como con su porción petrosa. Finalmente, nos vamos hacia la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior, conformada fundamentalmente y en gran parte por el hueso occipital, es el gran hueso que ayuda a conformar la fosa craneal posterior, y en conjunto con este otro hueso que corresponde a la porción más posterior-superior de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Qué orificios podemos encontrar acá en fosa craneal posterior, pero observándola desde endocráneo? Primero, el gran orificio que nosotros encontramos a este nivel, ¿sí?, que corresponde al foramen magnum, por donde se está introduciendo parte del tronco encefálico hacia el nivel endocraneal. Segundo, si yo me voy hacia la porción petrosa del hueso temporal, yo me voy a encontrar con un pequeño orificio a este nivel, que corresponde al orificio, ¿cierto?, o canal auditivo interno, por donde van a estar atravesando los nervios 7 y 8 hacia el hueso temporal, y luego tendrán un trayecto al interior del hueso y finalmente, en el caso del nervio facial, una salida, más bien varias salidas a nivel del hueso por distintas porciones. El nervio 8, que es el vestíbulo coclear, finalmente queda incluido al interior del hueso temporal y no tiene una salida a nivel exocraneal. Otro foramen de importancia a este nivel es la unión entre la porción más posterior-inferior de la porción petrosa del hueso temporal y la porción lateral del hueso occipital vecino a la zona del foramen magnum. Esta zona es conocida como foramen yugular.
Y este foramen yugular, que ustedes pueden ver ahí en la imagen, este foramen yugular en definitiva permite el paso de los nervios 9, 10 y 11 desde endocráneo hacia la zona exocraneal. Adicionalmente, en esta zona se inicia o se da inicio a la vena yugular interna. Por lo tanto, presenta dos porciones, una porción vascular y una porción nerviosa por donde van a estar saliendo las estructuras 9, 10 y 11. Finalmente nos queda un solo nervio craneal que tiene que salir del cráneo y ese lo va a estar haciendo por las zonas laterales a la ubicación del foramen magno. Si yo dirijo levemente el cráneo hacia el lateral, yo voy a poder observar la presencia del canal del hipogloso, que se ubica ahí en la zona lateral al foramen magno, específicamente en el hueso occipital. ¿Sí? Vale decir, todos los nervios craneales tienen una salida por esta, o se vinculan con algún orificio de la base de cráneo. Algunos finalmente lo atraviesan y se van hacia algunas regiones, y otros finalmente quedan inmersos al interior del cráneo, como es el caso del nervio vestíbulo-coclear. Importante recordar, ¿cierto?, que existen entre todos estos huesos una serie de articulaciones que corresponden fundamentalmente a articulaciones de tipo fibrosas, excepto la articulación que se me está produciendo entre el cuerpo del esfenoides y el hueso occipital, que corresponde a una sincondrosis, que es una articulación de tipo cartilaginosa, y esta sincondrosis en definitiva es la que permite el crecimiento anteroposterior de la base de cráneo. Ahora vamos a analizar la base de cráneo por su porción exocraneal. Ahí se puede ver clarísimo. En general, la base de cráneo por su porción exocraneal se divide en dos porciones, una porción más posterior, que es la porción temporo-occipital, y una porción anterior, que es la porción facial. Generalmente la porción facial, y como corresponde a un cráneo articulado, se ve obliterada por la presencia y la articulación de los huesos de la cara. Sin embargo, de todos modos, igual podemos observar ciertos orificios que fueron los que mencionamos por endocráneo y que también van a tener una salida por exocraneal, y al mismo tiempo podemos observar otros orificios que no podrían ser vistos a nivel endocraneal y que sí se pueden observar a nivel exocraneal. Vamos a dar inicio al estudio de la base de cráneo por su porción exocraneal. Bueno, fundamentalmente en la porción facial lo que nosotros vamos a ver es la presencia del maxilar, del hueso palatino, que en definitiva van a corresponder al techo de la cavidad oral y que en este momento están interrumpiendo que yo pueda ver toda la base de cráneo por su sector más anterior e inferior. Ayudando a conformar la porción o la salida de la cavidad nasal, yo me encuentro con los procesos pterigoides del esfenoides. Fíjense que como el proceso pterigoides presenta dos láminas, o dos alas más bien dicho, una ala medial y un ala lateral, ¿sí? Ala medial y ala lateral, y como en definitiva ayudan a conformar una pequeña fosa a este nivel que recibe el nombre de fosa pterigoidea. ¿Sí? Ahora bien, en esta misma cavidad nasal, yo me encuentro con el elemento óseo que me está conformando parte del tabique en su porción más posterior y a nivel superior, que corresponde al vómer. ¿Sí? El vómer, en definitiva, cuando articula con el esfenoides, ayuda a conformar otros orificios. ¿Ya? Por ejemplo, este orificio que se encuentra acá, ahí, ese es un pequeño orificio que yo encuentro a nivel de la base cráneo que corresponde al agujero vómero vaginal. ¿Por qué vaginal? Porque existe una pequeña lengüeta ósea que es parte del hueso esfenoides que recibe el nombre de vaginal. Por lo tanto, entre el vómer y la vaginal se me produce un pequeño orificio que es el agujero vómero vaginal. Si yo me voy hacia anterior, en esta misma imagen, yo puedo ver que estoy tocando la cavidad nasal por su pared lateral. Y el elemento que está constituyendo la pared lateral de la cavidad nasal a ese nivel corresponde al hueso palatino. Por lo tanto, entre el palatino y la vaginal se me va a conformar otro agujero que corresponde al agujero palato-vaginal, que yo estoy introduciendo por ahí el estilete.
Es un agujero que se encuentra en realidad bastante pequeño, pero sin embargo tiene una importancia relativa porque permite comunicar, ¿sí? Yo lo voy a introducir nuevamente ahí. Permite comunicar exocráneo y específicamente la región de la faringe, nuevamente con la fosa pterigopalatina. Si yo miro la imagen ahí, ahí está atravesando el estilete. Por lo tanto, el agujero palato-vaginal comunica rinofaringe con fosa pterigopalatina. Esos son agujeros más pequeños que en realidad son más difíciles de poder observar y de identificar en cuanto a la anatomía. En las zonas laterales, ¿sí?, de esta base craneal, de este exocráneo, ¿cierto? Esta base de cráneo a nivel exocraneal, yo me voy a encontrar con unos agujeros que en realidad ya no forman parte de la base de cráneo, sino que están ayudando a conformar parte del víscero cráneo. De todos modos los vamos a mencionar, que corresponden a el hiato cigomato temporal, que permite comunicar esta región, que es la región infratemporal, con la región temporal a ese nivel. Yo voy a girar aquí el cráneo para que se pueda ver claramente la comunicación entre región infratemporal y región temporal. Vámonos a los agujeros más relevantes que habíamos mencionado, que lo íbamos a mencionar, y que se ubican fundamentalmente a nivel de la porción temporo-occipital. Estos agujeros, bueno, nuevamente el agujero rajado, yo lo puedo observar aquí, claramente. Es una zona que se encuentra tapizada, ya lo habíamos mencionado, y que aquí se puede observar que tiene una comunicación con exocráneo. Vámonos hacia el hueso temporal, y específicamente hacia la porción petrosa del hueso temporal. Yo me voy a encontrar con un gran orificio a este nivel, que corresponde al agujero foramen carotidio. Es en este punto en donde está ingresando la arteria carótida interna. O sea, la carótida interna, una vez que se origina a nivel cervical o a nivel torácico, perdón, la carótida común, y luego se divide en carótida interna y carótida externa. La carótida externa se va a dividir en muchas ramas a nivel de cuello y de nivel de cara, y la carótida interna prácticamente no da ninguna rama y lo que hace es introducirse a este nivel por el foramen carotidio. Fíjense lo interesante de esto, que si es que yo enderezo un poquito el cráneo y si lo acerco hacia la cámara, yo me voy a encontrar que levemente hacia posterior y lateral se encuentra ahí, a ese nivel, la presencia del foramen yugular. Ahí se nota de mejor manera. Y es en este foramen yugular, en definitiva, donde dijimos que estaban saliendo los nervios 9, 10 y 11, pero al mismo tiempo se está conformando la vena yugular interna. Por lo tanto, el paquete vascular o básculo nervioso del cuello y de la cabeza en las porciones superiores se introducen, en el caso de la vena yugular interna, mucho más hacia posterior y lateral, y la carótida interna levemente hacia anterior y medial por el foramen carotidio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la arteria carótida interna? Tiene un trayecto a nivel de la porción petrosa del hueso temporal y finalmente tendrá salida por el agujero carotidio interno, que no lo habíamos mencionado porque es un agujero que se puede ver prácticamente saliendo a nivel del agujero rasgado. Voy a dar un pequeño giro a ese nivel. Fíjense en la posición del estilete, en donde la carótida interna finalmente hace ingreso a nivel endocranial. No sé si se puede ver con tanto detalle, pero ese es el punto de ingreso por el foramen carotidio, que tiene una posición exocranial y luego una ubicación endocranial, ¿sí? Otro orificio de importancia, ¿cierto?, a este nivel corresponde hacia el sector mucho más hacia posterior, específicamente a nivel del proceso mastoide, ¿cierto?, levemente hacia medial del proceso mastoides y levemente hacia posterior y lateral del proceso estiloides, que estoy tocando a este nivel, la presencia del agujero estilomastoideo. Es en este punto, por el agujero estilomastoideo, el punto de salida del nervio facial, y ¿qué es lo que hace el nervio facial? Posteriormente ingresa a nivel de la glándula parótida para finalmente dar sus ramos terminales. Otros orificios que habían quedado pendientes, ¿cierto?, de observar a nivel de la base craneal por su sector exocraneal. Vamos a observar, por ejemplo, acá, en la base de la pterigoides, ahí, otro pequeño orificio que corresponde
al agujero del canal pterigoideo. Ahí ustedes lo pueden ver, prácticamente en la base de la pterigoides. Y ese agujero del canal pterigoideo lo que hace es también comunicar con la fosa pterigopalatina. Vamos a cambiar un poco la dirección y vámonos hacia el ala mayor del esfenoides. En la base del ala lateral del proceso pterigoides, yo puedo observar nuevamente ahí, a ese nivel, al agujero oval. Ya lo habíamos visto por endocráneo y luego su visión a nivel exocraneal. Ahí podemos ubicar al agujero oval. También habíamos visto que en esta misma ala mayor del esfenoides y cercano a la espina del esfenoides podríamos encontrar otro orificio que correspondía al foramen espinoso, que lo podemos observar a ese nivel. Por lo tanto, por exocráneo yo puedo observar tanto al agujero oval como al agujero espinoso, y no puedo observar al agujero redondo porque este se encuentra abriéndose a nivel de la fosa pterigopalatina. ¿Sí? Finalmente, ahí ustedes pueden ver otra pequeña fisura que también comunica con la órbita desde la región infratemporal, específicamente y conformada tanto por el ala mayor del esfenoides como por el hueso maxilar, la presencia de la fisura orbitaria inferior. Ahí se ve con mayor detalle. ¿Sí? Por lo tanto, en definitiva, cuando uno estudia la base de cráneo, es importante identificar la conformación ósea de cada una de estas fosas craneales y del estudio particular de cada uno de los huesos, pero mayor relevancia tiene aún el saber cómo se articulan entre ellos y en definitiva cómo van conformando cavidades de menor tamaño, que son las llamadas cavidades comunes a caricráneo, y cómo se produce una comunicación entre ellas. En este video, y a modo de resumen, lo que estudiamos fueron fundamentalmente la conformación de la base de cráneo, cuáles eran los orificios que se encontraban a nivel endocraneal y cuáles se ubicaban a nivel exocraneal, qué regiones se están comunicando y cuáles eran las estructuras nerviosas y vasculares que se iban a estar relacionando con cada uno de estos orificios. Es importante recalcar nuevamente que todos los huesos de la base de la cara y de la calvárea presentan una tiposificación de tipo membranosa o directa, a diferencia de los huesos de la base de cráneo, que son huesos de osificación cartilaginosa, y que la mayoría o el modo de articulación fundamentalmente de estos huesos son en base a articulaciones de tipo fibrosas, subtipo suturas, excepto la articulación que se me va a producir entre el hueso esfenoides y el hueso occipital, que corresponde a una articulación.